Sacúdete la víbora, pero en el fuego. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que me da de leer la Escritura con este pueblo. Su palabra que es viva y es eficaz. Siente la alabanza. Sacúdete la víbora, pero en el fuego. Ese es el tema. Y quiero ministrar unos 30 y 35 minutos. Te adoramos, Jesús. Sacúdete la víbora, pero en el fuego. Y quiero comenzar hablando de la víbora. Quiero decirle que cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, lo hizo con un solo propósito, y era una de que el hombre escuchase su voz, le obedeciese, pero lo hizo con el propósito de la alabanza de su nombre. Ya que el hombre, dice la Biblia, que esa imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, cuando el diablo lo ve a usted, cristiano o no cristiano, siente un rencor profundo en contra de la humanidad. No porque usted sea guapo o sea feo, alto, chaparro o gordo, sino porque el hombre es esa imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, cuando Satanás lo ve caminar a usted o a un ministro, a un joven predicando, tocando, oiga, me está diciendo, Dios está tocando ese instrumento. O sea, para que usted me entienda, cuando usted canta a Dios, cuando usted toca un instrumento, cuando usted le sirve a Dios, es la imagen de Dios moviéndose en la tierra, para que el ser humano entienda que Dios no solamente iba a crear un hombre para ponerlo en un huerto como materia, que hay un propósito, y el propósito es de que el ser humano le alabe y le glorifique a Dios. Lastimosamente el hombre se ha apartado del propósito de Dios. Pero todo estaba bien hasta que Satanás se penetró en el jardín del Edén. Mientras Adán y Eva estuvieron escuchando una sola voz, no hubo ningún problema. Pero la serpiente, dice la Biblia, de que ahí comienza la historia de la serpiente, que era más astuta que todos los animales. Óigame, y se infiltró, penetró, se metió. Y de momento le dice a Eva, con que Dios los ha dicho que no coman de ese árbol. Y Eva le dice, no, de todos podemos comer, menos del que está allá en medio. Y entonces la serpiente le dice, ¿a eso es lo que Dios les ha dicho? Sí, pues es mentira, le dice. ¿Por qué? Le dice Eva, el día que dice Dios que el día que comamos de ese árbol, ciertamente moriremos. Y la serpiente le dice, no, sino que Dios sabe que van a alcanzar el conocimiento, que van a ser igual que Dios. Óigame, ¿quién no quisiera ser igual que Dios en poder, en sabiduría? Pero nosotros somos seres humanos y nunca podremos alcanzar ese poder. Y dice la Biblia que a Eva vio el fruto, lo vio codiciable, y Satanás le dice, ¿sabes qué, Eva? Dios no quiere que comas de ese árbol, pero yo quiero que de ese comas tú, porque el propósito del diablo siempre será que nosotros hagamos lo contrario de lo que Dios ha dicho que hagamos, que el hombre haga lo contrario, óigame, de lo que ya está establecido en la Biblia. Pero hay un corazón donde el que está dispuesto a escuchar a Dios dice, yo sé que la tentación sería atractiva, yo sé que me puedo desvelar, desviar, perdón, y yo sé que puedo caer en esto, pero ¿qué sería de mi Dios? Como dijo José, de la confianza que Él me ha dado, de lo que Él ha depositado en mí. Se le apareció la vieja de Potifar a José en calzones, no sé si en calzones o en ropa interior, pero ¿sabe qué hizo José? Salió corriendo de la tentación, porque había un corazón que le decía, no le puedes fallar a Potifar, pero después había otro que le decía, mucho menos a tu Dios, no puedes fallarle a Dios, después de lo que Dios ha hecho por ti. Te querían matar allá en la letrina, te tiraron a la cueva, pero yo te saqué de ahí. ¿Cómo es posible que hoy no le queramos adorar a Dios cuando lo sacó del baile, de la discoteca, cuando lo sacó de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la mentira? Es momento que adoremos. ¿Sabe? Yo en medio de esto le voy a decir, es momento de que la iglesia aprenda a adorar a Dios, porque Cristo viene. Hace algunos meses me invitaron a predicar a una campaña de confraternidad y no llevé a los hermanos. Fue fuera del estado. A ellos les gusta ir a algunos, ¿no? Y ese día fuimos solo con mi esposa, se juntaron varias iglesias. Estaba grande el local, la verdad. Y prediqué sobre la venida de Cristo.
Creo que más de la mitad de las 5 iglesias pasaron, unos a reconciliarse y otros a arreglar su vida con Dios. Porque desde ahí la serpiente empezó su trabajo. Y la serpiente, la misión siempre ha sido desviar al hombre del propósito de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y vemos que la serpiente siempre ha representado ¿a quién? Que el Señor lo reprenda. Y usó la serpiente para hacer caer al hombre. Se le zampó el diablo, por decirlo así, y le habla a la mujer. Y como que siempre, yo he enseñado aquí, yo quiero que las mujeres recuerden que en las profecías que Jehová Dios le da a la mujer, en Génesis capítulo 3 y verso 15 le dice: pondré enemistad entre ti y la culebra. Pero a veces a la mujer se le olvida que el diablo es enemigo de ella. A veces, incluso a veces en el matrimonio se escucha algo que dice: me desvío tantito a mí. Si es que tú eres el diablo, le dice al hombre. ¿Cómo va a ser eso si su esposo no es enemigo? Y el diablo es su enemigo, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Y desde allí empezó el trabajo de la serpiente. Y desde allí viene engañando al hombre. Pero yo quiero avanzar al verso que leímos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de que se persigue, después que persigue la iglesia, después de que, me está persiguiendo en Jerusalén, su primer víctima se llama Esteban. Lo que Pablo no sabía es que Esteban era portador de una gloria, que muy pocos la portamos hoy en día, porque a muchos pastores no les gusta lo que yo digo, pero yo quisiera ser un diácono de la iglesia primitiva y no un pastor de hoy. A veces hasta vergüenza me da decir que soy pastor, porque Esteban y Felipe, llenos de la presencia de Dios, se paraban y hacían grandes señales y prodigios y milagros. Yo quisiera ser por lo menos un diácono de la iglesia primitiva y no un pastor de hoy, porque aquella gente como diácono hacía señales, hacía prodigios, hacía maravillas, y esa fue la primera víctima del apóstol Pablo, un joven llamado Esteban, un maestro de la ley, un erudito en la palabra de Dios. Oigan esto, la serpiente se ha venido paseando por mucho tiempo, que el Señor la reprenda. Oigan esto, la serpiente empezó su trabajo allá en el huerto del Edén. ¿Y cómo? Matando el primer hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿sabe qué le molestaba a la serpiente? Que Satanás ya no podía hablar con Dios cara a cara, y Adán sí podía hablar con Dios. Entonces la culebra dijo: me le voy a meter a Eva para que destroce la comunicación que Adán tiene. Esa es la visión de la culebra, romper la comunión entre Dios y el hombre. Pero que Jehová lo reprenda. Tiene que haber alguien dispuesto a decir: aunque la serpiente venga, yo me voy a parar firme, y aunque yo soy débil, diga el débil: fuerte soy, porque en mi propia fuerza yo no puedo, pero en la fuerza de Dios soy más que vencedor. Van a haber momentos difíciles. Y desde allí empezó la serpiente. ¿Y cuál fue el problema que se metió Adán con la serpiente? Que hablaba con Dios cara a cara. Cuando usted ve que va escalando peldañitos, prepárese, porque la serpiente va a venir a enredarse en un bejuco, en la pata en la pierna de los muchachos, para andar enrollada la serpiente para tentar. ¿Acaso no ven el árbol? ¿Acaso no lo ven? Y le dice: no, pero es que Dios no ha dicho que no. Y le dice el diablo: pues yo de ese quiero que te hartes tú. No, pero Dios dice que no come, no, de ese quiero que te hartes, Eva. Y le dice Eva: no, pero es que Dios, le dice la serpiente. Recuerda, la serpiente era astucia. Y desde allí empezó el trabajo. Y por eso iba a comenzar hablando de él. Si me agarro la introducción, lo siento. Y cuando llegamos a Pablo, Pablo empieza a perseguir la iglesia. Pero no le bastó con arrastrar a la gente en Jerusalén. Imagínense que ahorita viniera Saulo, no Pablo a mí. Cristiano,
¿Cristiano o cristino? Miren el talle. Cristiano, hoy nada más porque los otros días de culto no he venido. Alaba lo que él vive. Entonces, no, déjenmelo, estos somos camaradas aquí. Y Pablo no le basta con eso y va donde el sumo sacerdote, el líder religioso, y le dice: yo me puedo sacudir a esa gente por ti, pero necesito tu permiso. Y viene aquel y se lo da. El problema es que entrando a Damasco, Pablo se topa con el dueño del evangelio. En otras palabras, se fue a topar con el tata de Ananías. ¿Quién es el tata de Ananías? Jesús. ¿Y quién es Ananías, pastor? El que bautizó a Pablo. El que escuchó en voz audible le dice: ve a la calle llamada ¿qué? Derecha. Allí vas a hallar allí está un hombre alojado o hospedado que se llama Pablo, y él ve en visión a un hombre que se llama Ananías, que va donde él y le pone sus manos y le abre sus ojos porque Pablo está ciego. ¿Y quién tiene ciego a Pablo? Señor, yo lo tengo ciego porque este te estaba persiguiendo a ti y venía con rumbo a Damasco a arrancarte la cabeza. Pero yo le voy a enseñar a Saulo de Tarso cuánto le es necesario sufrir por mi causa, cuánto le es necesario sufrir por el evangelio. En otras palabras, te lo parafraseo un buen mexicano, salvadoreño, guatemalteco y puertorriqueño: en este caminar vamos a sufrir. Si usted como cristiano no sufre, entonces usted no es nada y tiene que convertirse, porque el que camina en el camino de Dios va a tener padecimiento, va a tener lucha, va a venir el enemigo, va a venir la serpiente por donde quiera. Que el Señor lo reprenda. O sea que en este caminar hay que tener prueba. Yo no creo en cristianos que se ahogan en vasos de agua. Yo no creo en cristianos que porque no le puede dar la mujer no al culto. Yo no creo en cristianos que porque vienen cansados del trabajo no se congregan. En este caminar vamos a tener luchas, dificultades y pruebas. Le dijeron a Pablo que iba a gozar por la causa de Cristo. Yo estaba predicando en Seattle, yo estaba un diácono conmigo y se enojó, se cachicó en el salón, se cachicó en enojarse. Y se enojó, a ver qué era, por lo que yo estaba predicando. Solo porque yo dije que los que no congregaban un día a la semana no eran cristianos, pero se enojó. Y me agarró así. Entonces el diácono que habían mandado conmigo de la iglesia ya se estaba apoyando las mangas de la camisa, hermano. No es ninguna broma. ¿Qué Dios? Y él lo puede testificar. Ella me estaba preparándose. ¿Qué le pasa? Le digo: yo soy sitio de migración y yo este dedo lo voy a trincar. Le digo: pase al altar y arrepienta. Alabe lo que él pide. No es con espada, no es con ejército. Y óigame esto. Vemos la serpiente siempre actuando. Ya no me detengo allí, llegamos al capítulo 28 de Pablo. Ya Pablo, convertido, lo detienen en el camino cuando es Saulo, pero se convierte, se arrepiente, se le caen las escamas de los ojos. No mira al vecino que está ciego como escamas. Hay algunos que necesitamos dejar escamas para ver los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos que Dios se nos aparezca en el camino, para que esas escamas caigan y podamos ver los tiempos que estamos viviendo. Lo dejamos ahí, no quiero meterme ahí. Y óigame esto, y llega y empieza un solo revoluto después de que seguía, ahora predica y la gente no le cree. Pero se encuentra un compañero fiel llamado Lucas, fue el único que no lo abandonó. Hasta un hermano se apartó de él. Pero después de que sufre tanto, después de que lo apresan en Jerusalén, oigan, en el libro de los Hechos, capítulo 10 y en el capítulo 21, habla de un profeta llamado Ágabo. Y cuando Pablo va para Jerusalén, dice que Ágabo agarró el cinturón, el cincho, y se amarró él solo. Y le dijo: así dice el Espíritu, así van a atar de pies y manos a este hombre, el dueño de este cinturón. Se detuvo Pablo,
podríamos tomarlo nosotros, no voy a meter en esa revelación ahorita, pero podríamos tomarlo como una revelación que Dios me está advirtiendo para que yo no vaya a Jerusalén. Pero Pablo no dijo, el sabio ve el mal y se aparta. Lo aplicamos allí, sí o no. Pero Pablo se detuvo. Dios estaba viendo si Pablo estaba dispuesto, no le dijo, no vayas a Jerusalén, sino que así te van a amarrar. Oiga, Señor, pero si estoy predicando y esto me están amarrando, si estoy haciendo tu obra, si ni siquiera cuando le servía al diablo me iba así, ¿y quién se te iba a poner en el camino? Si andaba de la mano con el mal. Entonces, Pablo lo meten preso, pero Pablo dice, soy romano y quiero ir a César. Y le dicen, pues a César vas a ir, pasa por Agripa, y dice la Biblia que por poquito se convence al rey Agripa. Y Pablo le dice, por poquito o por mucho. Hay gente que nosotros le evangelizamos y dicen, casi me convence. Y Pablo le dice, quisiera, rey Agripa, que por poquito o por mucho te convirtieras a Cristo. Pero luego lo embarcan, aquí donde empieza ya casi el mensaje. Lo embarcan, va de cara al mar. Y Saulo le dice que no zarpe. Y Pablo le dice que no entren al mar. Mas sin embargo entran al mar y en el mar se levanta una tempestad llamada un tornado o una tormenta, como usted le llame, llamada Euroclidón. La barca es azotada, la barca, óigame, se quiebra. Pero dice que una noche el ángel de Dios vino a Pablo y le dijo, anímate, Pablo, porque de todos los que están en la barca, ninguno va a perder la vida por causa tuya. En otras palabras, si usted es un verdadero hijo de Dios, tenga confianza que su familia tarde que temprano va a tener que llegar a Cristo. Pero esto es para aquella verdadera gente que ama a Dios, que aunque esté azotando el hidroclidón, está firme. Óigame, yo no me voy a meter mucho en esto porque quiero seguir el tema, pero Pablo está en medio de una tormenta, pero siguen bajando los ángeles a hablarle, aunque esté pasando por el hidroclidón, pero que se le aparezca el ángel de Dios y que me diga, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te voy a llevar ahí donde yo te he dicho. Dios no te va a dejar en el camino. Si tienes que darle, ese es tu problema, pero el Dios que ha hablado te va a meter hasta donde Él te ha dicho. Y oiga, mi Pablo dice, bueno, anímense muchachos y coman algo. ¿Por qué, Pablo? Porque el Dios al que yo sirvo, se me apareció el ángel de la noche. Lo dejo ahí para otro mensaje. A mí me avisa el reloj porque siento que se me muere en la introducción. Y yo doy instituto, le digo al hermano, cuando estén en el altar, olvídense de la ética, de la homilética, de la estética y de todo lo que termina. No es que sea malo estudiar, no, yo doy clase de malo estudiar, sacamos capellanía. Pero cuando usted está arriba del altar, recuerde que deje sellar por el Espíritu Santo. Yo no sé ni cuál de los dos es el que está bueno. Y aquí llegamos a la isla de Malta, donde empezamos. Y yo quiero nomás tentarle algo ahí hoy. Yo me salgo y para el patio, para el árbol de mi casa, y estaba una hamaca, pero yo saqué una silla para estudiar la Biblia. Y estaba estudiando, y mientras yo estudiaba este tema, el día de ayer y hoy yo me revelaba algo profundo en el versículo 2. Y es que cuando ya descienden de la barca, llegan a la isla y se dan cuenta que se llama ¿cómo? Malta. ¿Y cómo lo recibió la gente a Pablo y a los que iban con él? Lo recibió no con poca humanidad, quiere decir con mucha humanidad. Los trataron bien. ¿Cómo trata usted a su vecino? Y noten algo aquí. Yo lo leo. Y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. El verso 2. Y los naturales, lo que dice que son cuando dice los naturales es la gente que era de ahí. Y los naturales nos trataron no con poca
humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo venía de una tormenta. Pablo tenía frío, venía mojado. Muchas veces nosotros, cuando alguien está pasando una tormenta y lo vemos débil, nada más decimos se lo está llevando el diablo. Nada más decimos está caído y no tiene fuerza. Pero ¿sabe qué hicieron los naturales que no conocían a Dios? Encendieron una fogata a causa del frío que Pablo traía, porque venía mojado, y no era que él se había estado bañando en la alberca ni en el mar por su propia cuenta, era causa de la tormenta. Muchas veces la tormenta que podemos estar atravesando nos van a dejar un poco tembloroso, nos van a dejar frío, pero el que está caliente del espíritu tiene que hacer algo por nosotros. Si usted sabe que su hermano está frío, no solamente diga se lo está llevando el diablo, hay que encender una fogata por él, hay que ayunar, hay que orar, no hay muchos amenes, hay que levantarse en la madrugada y que decir: Dios, ten misericordia de mi hermano que viene una tormenta fuerte. A veces a los matrimonios los ataca Euroclijón, pero tiene que haber alguien dispuesto a juntar una fogata y que le diga: hermano mío, sigue orando, yo estoy contigo, vamos a unirnos para que juntos encendamos este fuego. No critiquemos tanto, no hablemos tanto, no lo señalemos tanto, juntemos esta fogata para que el que trae frío de la prueba venga a calentarse donde está el calor de Dios. Pero paso ya por ahí, lo dejo ahí. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Hasta ahí. Noten algo curioso. ¿Estaba lloviendo, sí o no? ¿Cómo es que Pablo encuentra ramas secas? Y no es rama seca de las que hablan en lengua hoy los profetas. Rama seca, rama guinda, rama soja. No, no eran de eso. ¿Cómo es que está lloviendo y Pablo haya ramas secas? ¿Cómo está la cosa ahí? Yo quiero decirles esto aquí y préstenme mucha atención. Préstenme mucha atención. Escuchen. Es lógico que un fuego no va a encender con rama verde. Aunque la rama esté seca, pero si está mojada, lo primero que hace es una gran formación. Pero ¿cómo es que? Voy a leer, lean conmigo el verso primero y el verso segundo, el verso 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. Y entonces, ¿cómo es que Pablo encuentra ramas secas? Aquí hay algo profundo que les quiero enseñar. Cuando nosotros de verdad queremos agradar a Dios, Dios va a poner lo necesario. Porque era ilógico que Pablo buscase ramas verdes porque el fuego no funciona. Entonces, vamos a hacer, ¿por qué Pablo encuentra esta rama seca? Uno, oigan esto, pero ¿por qué es que Pablo hace lo adecuado?